Hablando de lo que tiene que ver, que se ha suspendido justamente la elección en Tucumán a partir de lo ocurrido, esta definición de la Corte, y a partir de allí todas las repercusiones. Bueno, claro, porque mientras en San Juan se acató el fallo y se suspenden las elecciones a gobernador y vice, pero se continúan con las otras instancias, en la provincia de Tucumán se suspendieron los comicios, pero Mansur ratifica que sigue siendo candidato a gobernador. Bueno, esto está teniendo muchas repercusiones en la provincia y hacia allá viajamos para ponernos en contacto con José María Canelada, quien es legislador de Tucumán y presidente del bloque UCR. José María, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Bienvenido. Contanos cuál es el clima por estas horas, la confirmación, el decreto respecto de lo que tiene que ver con lo que va a ocurrir con las elecciones y la semana que viene, que será clave. Lo primero que hay que decir, me parece, para entender la situación de Tucumán, es que en esta provincia todos los poderes del Estado están cooptados por el oficialismo que gobierna hace casi 40 años de manera ininterrumpida. La Junta Electoral de la provincia es hoy un apéndice del Poder Ejecutivo. Lo mismo la Corte, que de 5 vocales, para que ustedes se den una idea, la Corte Provincial, 4 de ellos han sido funcionarios políticos de gobiernos peronistas. La quinta vocal, que no ha sido funcionaria, su hijo era el secretario privado de José Alperovich, que fue durante 12 años gobernador. Digo esto porque si no hay cosas que no se comprenden, como por ejemplo que, habiendo una cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dice que lo que debía suspenderse eran las elecciones solamente para la categoría de gobernador y vicegobernador, la Junta Electoral de la provincia ha resuelto suspender la totalidad del comicio. Y esto se explica por el sistema electoral que tiene la provincia de Tucumán, que está en la Constitución, que se reformó en el año 2006, donde Mansur fue el presidente de la Convención Constituyente. Y en esta Constitución se estableció un sistema de acoples, que es un sistema de colectoras, que hace que el oficialismo en Tucumán tenga 60 colectoras, más de 60 acoples en este momento. Entonces, para ellos es fundamental que no se desdoblen las elecciones y que el candidato a gobernador vaya con esos 60 acoples, porque son 60 listas que están financiadas con fondos públicos de manera oscura y que en todos los casos, más allá de los candidatos a legisladores, concejales, delegados comunales, cada una de las 60 colectoras lleva votos para el candidato a gobernador. Entonces, por supuesto que para el oficialismo sería un problema, para el candidato a gobernador y vice, quedarse sin esas colectoras, insisto, que son las que terminan siendo la gran trampa del sistema electoral. José María, para ustedes, ¿las elecciones deberían realizarse, las que tienen que ver con otras instancias? Absolutamente. La cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es absolutamente clara. La situación es análoga a la situación de la provincia de San Juan. Entendemos, por lo tanto, que se debiera haber actuado de la misma manera. La Junta, insisto, toma una decisión que no es ajustada a derecho. Lamentablemente en Tucumán se pisotean las instituciones, el Estado de Derecho les diría que es una suerte de fantasía que existe en el plexo normativo pero que no se cumple, que no se cuida, y decía es una decisión de orden político, más no ajustada a derecho porque simplemente lo que están buscando es priorizar los intereses del candidato a gobernador. Y en ese marco, ¿qué va a ocurrir en los próximos días? ¿Qué expectativa tienen ustedes? ¿Este tema se va a meter en la campaña? ¿Cuándo suponen que sería la elección? Bueno, nosotros sabemos que hay una gran presión dentro del oficialismo para que Mansur decline su candidatura, porque si esto sucediera, digamos, la cautelar se dicta en el marco de una impugnación sobre la candidatura de Mansur, que vuelve de ser jefe de gabinete de ministros de la Nación para violar la Constitución de Tucumán, porque Mansur ha sido en la provincia vicegobernador 8 años, luego gobernador 8 años, y en su afán de quedarse 2 décadas en el Poder Ejecutivo, va a la Corte Provincial, que tiene esta composición que les explicaba, absolutamente adicta al poder político, consigue un pronunciamiento judicial que lo habilita a ser candidato nuevamente ahora a vicegobernador, y esto es lo que ha llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y esto es lo que está pendiente de resolución. Hasta tanto se resuelve el fondo de la impugnación, es decir, si Mansur puede o no ser candidato a vicegobernador, es que se dicta la cautelar. Y por supuesto que esto, desde luego, atraviesa toda la elección, porque ustedes imagínense, primero los fondos públicos que ya se han invertido en todo el avance del cronograma electoral,
pero también quienes participamos somos parte del espacio opositor. Por supuesto que hemos hecho todos los esfuerzos para llegar a la elección que debía celebrarse este domingo. Se han ido consolidando, adquiriendo y consolidando derechos electorales en el avance del cronograma electoral, y bueno, esto por supuesto genera un enorme conflicto. Más allá de que entiendo yo que es un golpe la cautelar de la Corte, esencialmente diría a dos figuras: a la Corte Suprema de Justicia de la provincia, porque la Corte Nacional contradice y de alguna manera termina desautorizando una sentencia de la Corte de la provincia, y bueno, sin dudas a Juan Mansur, porque el dictado de una cautelar de estas características de alguna manera lo que permite es suponer que cuando se resuelva el fondo va a ser una decisión contraria a esta expectativa de Mansur. ¿Planean presentar algún tipo de recurso justamente por lo que vienen denunciando? Porque también entrevistamos a José Cano y nos decía que se llegó a esta instancia porque la justicia en la provincia le permitió a Mansur avanzar. ¿Ustedes tienen previsto presentar algún recurso o también denunciar esta situación? Por lo pronto, la presentación que ya hemos hecho desde Juntos por el Cambio es para que se haga el llamado a elecciones este domingo, para que prosiga el cronograma electoral y las categorías que no están afectadas por la cautelar sean elegidas por el pueblo de Tucumán. No estamos dispuestos a tolerar que se pisoteen, insisto, las instituciones, el Estado de Derecho, y que de manera caprichosa esta Junta que le responde a Jaldo y a Mansur avance como tenga ganas. Luego, creo yo, pasadas las elecciones, por supuesto que el accionar de la Corte de la provincia deberá ser objeto de revisión. Nosotros venimos de la oposición denunciando esta composición absolutamente partidaria y politizada de la Corte desde hace mucho tiempo. Para que ustedes se den una idea, el actual presidente de la Corte provincial, que es a su vez presidente de la Junta Electoral de la provincia, es un abogado con promedio a plazo. Su único mérito es ser un hombre cercano al poder político, de haber estado siempre cerca de Osvaldo Jaldo, actual vicegobernador y candidato a gobernador. Entonces, la verdad que esta es una Corte que no da garantía de imparcialidad, que es una de las garantías esenciales previstas en nuestra Constitución Nacional y en todos los tratados internacionales. Tenemos una justicia en Tucumán que, lejos de ser de ojos vendados, está absolutamente prostituida y entregada al poder político. José María, gracias por su tiempo. Ojalá esto pronto pueda remediarse y sea un pésimo recuerdo, nada más, y un pésimo antecedente. Que tenga buenas tardes. Ojalá que sí. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo.